Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 19. Gracias a todas las personas que están siguiendo las lecciones con orden, y les invito a los que por primera vez ven esta lección, y si es la primera vez que ven la lección, les suplico de todo corazón, váyanse a la lección número 1 o donde se hayan quedado. Si ya vieron 3 lecciones, 4, pues continúen donde se quedaron, porque si ustedes ven esta lección sin haber visto las anteriores, van a sufrir, le van a tener muchas preguntas, van a cuestionar cosas que ya se dijeron hasta el cansancio. Por eso una lección es como una clase de escuela. Si usted no va un día o 2 a la escuela, se atrasa, tiene que ponerse al corriente. Así que por favor, les invito, vamos a ser ordenados y obedientes. Váyase a la lección número 1. Para todos los demás, sean bienvenidos a la lección 19. Es muy importante tener lo necesario para nuestras lecciones. Número 1, la Sagrada Escritura. Tener una Biblia con nosotros a un lado, porque estamos viendo todo lo que sucedió alrededor de la Biblia, porque nosotros tenemos la Biblia muy ordenada, pero no fue así. Otra cosa que hay que tener en nuestras manos, una pluma y un cuaderno, para que podamos hacer anotaciones, porque cuando solo escuchamos y no tenemos cuaderno donde anotar, pues las cosas se nos quedan como a la mitad. Es muy importante que hagamos nuestras anotaciones. Esto es como una clasecita de 20, 25 minutos cada lección, muy concreta. Lo más entendible que puedo lo hago para que todos ustedes lo entiendan. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a hablar de los libros inspirados del Nuevo Testamento. La lección 18 hablábamos de todo el problema que hubo para que los libros del Antiguo Testamento fueran aprobados. Recordemos así rápido, no tengo que decir mucho porque todo está muy esclarecido en la lección anterior, que no todos los protestantes, ninguno acepta algunos libros del Antiguo Testamento. Los católicos, nosotros sí, nosotros aceptamos los 46 libros, ellos solo 39. Pero vamos a entrar al tema del Nuevo Testamento. Hay que entender muy bien que la Biblia tiene 2 grandes divisiones. Aunque la Biblia es un compendio de libros, o sea, la Biblia no es un libro nomás. La Biblia parece un libro, pero el nombre real de la Biblia sería una enciclopedia, porque todos esos libros están ahí acumulados. No es un libro de principio a fin, aunque así se ve. Realmente está equivocado el decir que la Biblia es un libro. Tendríamos que decir que la Biblia es una enciclopedia, es decir, un compendio, un conjunto de libros pegados. Por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos un libro, los limitantes entre un libro y otro. Y las 2 grandes divisiones de la Biblia son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿correcto? Hay que partir de ese principio. Ya hablamos del Antiguo en cuanto a libros inspirados, ahora vamos a hablar del Nuevo. Les recuerdo la palabra canon. En el año 393, en el Concilio de Hipona, la Iglesia Católica comenzó a hacer el canon. ¿Qué quiere decir esto? Pues comenzó a definir y a decir cuáles libros eran inspirados y cuáles libros no eran inspirados. Hubo 4 razones por las cuales la Iglesia decidió que este libro sí estaba inspirado o este libro no. Y se hizo en un concilio ecuménico que no se definió ahí, se va a definir hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, ya hace más o menos 600, 500 años. Entonces, más o menos se llevaron como 1000 años para definir exactamente cuáles eran los libros inspirados por Dios y cuáles, aunque hablaban de Dios, aunque hablan de cosas sagradas, no están inspirados por Dios. Tuvieron argumentos como la autoría de un apóstol, como la coordinación entre un libro y otro, parecen mucho o hablan más o menos de lo mismo, también su antigüedad y también en cuanto a que lo que narran es coincidente con otros. O sea, hay muchas razones que no conocemos, pero hay que entenderlo muy bien, que el Espíritu Santo también inspira y que, acuérdense, hablábamos de las llaves de Pedro, cómo Cristo le da la autorización a Pedro para atar y desatar. Entonces, con esa autoridad que Pedro recibió de Cristo, el Papa de entonces define
como válidos y como inspirados estos libros y no algunos otros. Muy bien, así que los hermanos separados, cuando van a predicar ellos con su Biblia, dicen ellos, pero no es suya, porque es un don de Dios que Dios le entregó a la iglesia, van a platicar de la historia de la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento realmente es la historia de la Iglesia Católica, aunque ellos dicen que no es cierto, que eso es un regalo de Dios. Es la historia, vean las cartas, cómo las primeras iglesias, las primeras comunidades, cómo iban surgiendo nuevas comunidades entre las personas del entonces. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a conocer la historia y los orígenes de la Biblia, porque nosotros la vemos así, pero qué bonito es cuando vamos comprendiendo. Yo me acuerdo mucho de esta materia que me daban en el seminario que se llamaba Historia, Geografía y otros detalles de la Sagrada Escritura. Y a mí me encantaba porque comprendí muchas cosas que yo tenía muchas dudas, como ustedes van entendiendo esto. Bueno, estoy tomando como base el libro del padre Agustín Petroncelli. Él es un excelente sacerdote que hizo estos tomos de libros, que es un curso bíblico popular. No estamos nosotros dando un curso bíblico profundo porque pues yo creo que no, ustedes no son unas personas así que quieran ser licenciados en Sagrada Escritura. Yo tampoco lo soy. Soy un aficionado con mucho corazón para comunicar las cosas de Dios a ustedes. Ojalá que caminemos juntos durante todas estas lecciones. No sé cuántas haga, pero vamos a hacer todas las necesarias. Ándenles pues. Entonces, estábamos en el canon del Nuevo Testamento. Canon, la palabra canon viene del griego regla, vara, con la cual se mide algo. Entonces, recuerden que en esos tiempos el griego era el idioma dominante. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, por eso muchas palabras nuestras vienen del griego, vienen del latín, que luego va a ser la lengua dominante, y pues el griego era la base, como ahorita es el inglés, ¿no? Entonces, el Imperio Romano hablaba en su mayoría griego, ya después se va a hacer obligatorio el latín y el griego va a decaer. Muy bien. Todos, fíjense, aquí es algo muy importante. En el Antiguo Testamento está el canon palestinense y el canon alejandrino. Pero en el Nuevo Testamento no hay un canon propiamente hablando. Les voy a leer lo que dice el padre, que es muy cierto. Dice: todos, católicos y protestantes, aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, parece fácil, pero no. Todos los protestantes serios, estamos hablando de protestantes serios, no estamos hablando de personas que andan por ahí divulgando, discúlpenme la palabra, no todos, pero sí algunos, mentiras o verdades acomodadas o verdades a medias. No estamos hablando de esos protestantes, estamos hablando de protestantes muy serios, como son los luteranos, los calvinistas y otras denominaciones muy antiguas, no mayores a 500 años, porque los protestantes no tienen más de 500 años, que también ellos hicieron serias investigaciones serias. Las sectas modernas actuales, muy pocas son serias y respetuosas. La mayoría son agresivos, son fanáticos, son criticones, son muy duros hacia nosotros. Entonces, pues nosotros hay que siempre, cuando ustedes se enfrenten a una persona así, simplemente díganle que le piden respeto, que ella o él respete nuestra fe como nosotros respetamos la suya. Yo no quiero convencerlos a ellos de nada, lo único que quiero es demostrarles que la verdad hay que aceptarla, aunque a veces nos duele y no nos conviene, pero hay que aceptarla. Muy bien, entonces dice el padre Agustín que todos los católicos y todos los protestantes serios han aceptado, sin duda, todo el canon del Nuevo Testamento, como la Iglesia Católica lo determinó desde el 393 en Hipona y hasta el Concilio de Trento, donde se define oficialmente el canon de los libros inspirados y los libros que no son inspirados, porque había muchos libros de otros siglos, de muchos autores, de que le cargaban la autoría a algún apóstol o algo así, pero la Iglesia tuvo que hacer serias investigaciones profundas hasta definir este libro sí, este libro no. Y no se basó en el hecho de que mucha gente cree que la Iglesia quitó un libro
porque no le convenía. Eso es un argumento muy, muy despreciable de las personas que creen eso. Mucho cuidado cuando argumentamos cosas que a veces ni conocemos. Muy bien, entonces, hablando de esto, dice, ¿cómo se formó este canon? Vamos a ver esto, es muy interesante, dice. Podemos decir que se formó gradualmente, así es. Hagan de cuenta, nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿no? Nosotros vemos la Biblia y decimos, yo les digo, a ver, vamos al Nuevo Testamento. Y ya dicen, aquí está el Nuevo Testamento. Y lo tenemos hasta mi Biblia tiene hasta separadorcitos, ¿no? Así. Tiene el nombre de cada libro para que ya lo encuentre yo rápido. Entonces nosotros vemos la Biblia y decimos, pues qué bonito, una Biblia cuesta 200 pesos, me la compro y ya tengo mi Biblia, ¿no? Pero la Biblia es un producto, es producto de un esfuerzo titánico, de años y de siglos, de estudio, de escritura, de trabajo, de profundidad, de división, de todo. Pero cuando la Biblia no estaba como la tenemos ahorita, era libros perdidos por un lado, por otro, pedazos del Evangelio por acá, pedazos del Evangelio por allá, que la Iglesia Católica trajo, cuidó, buscó y fue ordenando de tal manera que tengamos la Biblia como hoy la tenemos. Por eso el Padre habla de un trabajo gradual y muy largo. Así es, fíjense. Vamos a ver esto, dice. Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, hay que recordar que el último acontecimiento de Jesús con los apóstoles es su ascensión. Jesús resucita al tercer día después de su muerte y todavía se queda con ellos 50 días, los 50 días de la Pascua. Pero después viene Pentecostés, viene cuando Jesús se les aparece en el mar de Galilea, viene cuando saluda a María Magdalena, vienen varios acontecimientos en la Pascua. Pero al final está la ascensión. Ese es el último momento, cuando los evangelistas nos dicen que Jesús se elevó hasta que se perdió en las nubes, ¿no? Y les dijo, nos volveremos a ver pronto. Ahí nos vemos. Se fue. Ese es el último acontecimiento de la presencia de Jesús terrenal, así físicamente, en cuerpo y alma, como andaba con ellos, con los apóstoles. Pero después de la ascensión, aquí dice el Padre, dice, los apóstoles van a cumplir con su misión. ¿Cuál fue la misión principal que les dejó Jesús? ¿Qué les dijo? A ver, vayan y escriban la Biblia. No les dijo eso. Vayan y tampoco les dijo, vayan casa por casa con una Biblia, repartir. ¿Verdad que no les dijo así? No les dijo. Lo único que les dijo, como que la máxima general que Jesús les dijo a sus apóstoles fue esta, dice, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Marcos 16, 19. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 19, está esta máxima. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Así les dijo. ¿Quién obedeció esta orden? Los apóstoles. Ellos lo hicieron bien, como pudieron, con su humildad, con su pobreza, con su poca pedagogía, con los pocos medios económicos que tenían. Como ellos pudieron, se desplazaron por todo el mundo. Uno se fue a Antioquía, otro se quedó en Jerusalén, otro se fue para la India, otro se fue para Egipto, otro se fue para la Hispania, otro se fue para Roma y así. Todos tenemos datos, la Biblia no nos los da, pero tenemos datos gracias a la tradición de la iglesia, que aquí es donde los hermanos separados eso no les gusta. Ellos quieren que en la Biblia esté todo, pero no todo está, porque hay datos secundarios como que nos dice, según la tradición, a dónde se fue cada apóstol a predicar, dónde perdió la vida, cómo sufrió, cómo vivió, cómo lo martirizaron. Entonces, ellos obedecieron, dice. Entonces, no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Así es. Es lo que los hermanos separados no entienden, que hubo un lapso, fíjense, desde el año 33 que Jesús muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, desde el año 33 hasta el año 50, estamos hablando de 17 años, no había nada escrito de Jesús. Todo era tradición oral, todo eran dichos, pláticas, conversaciones de Jesús. Los apóstoles no necesitaban escribir nada porque ellos lo sabían, lo vivieron, lo conocieron, lo comprendieron, lo escucharon. Hasta el año 50, San Pablo comienza a escribir la carta a los tesalonicenses y del año 50 al año 100, o sea, 50 años, se va a llevar
el Nuevo Testamento en escribirse como lo tenemos actualmente, pero no en ordenarse. Una escribió una carta y la carta se quedó allá, luego alguien escribió el Evangelio, un apóstol, y se quedó por ahí, y luego el otro escribió el Apocalipsis y allá lo tenían guardado. Entonces así, muy dispersamente, todo este tiempo, hasta que se define el canon, más o menos, que es en el año 393, o sea, casi 400 años, todo era tradición oral. Todo era dichos, pláticas, predicar. Alguien tenía una carta, hablaba de esa carta, pero los que no tenían esa carta tenían otro documento, hablaban de eso. Entonces, esto es la sagrada tradición de la iglesia que los hermanos separados no entienden. Yo quisiera que me dijeran, si Cristo les dejó la Biblia y les dijo a sus apóstoles, a ver, vengan por favor todos, a todos les voy a dar su Biblia para que vayan casa por casa. ¿Sí hizo eso Cristo? Les pregunto yo a ustedes. Claro que no. Cristo nomás dijo, vayan a predicar el Evangelio, pero no les dio los Evangelios. Los Evangelios lo tenían en su cabeza los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica, que tiene a los apóstoles como sucesores, a los obispos como sucesores de los apóstoles, así se dio. Y a ellos no les gusta, pero hermanos separados que están viendo estas lecciones, vamos a la verdad. Esa es la verdad. O demuéstrenme lo contrario. Demuéstrenmelo. Demuéstrenme en dónde estaba el Nuevo Testamento en esos tiempos y verán que no estaba. Así que no se cierren a toda esta historia hermosa alrededor de la escritura de la Biblia, cómo se va a escribir y cómo alrededor de ella estaba. Pero bueno, vamos a ver más detalles interesantes como este. Dice, entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Dice el Padre, todo era predicación oral según el recuerdo de los apóstoles. Claro. ¿Quién más iba a hablar de Jesús sino los apóstoles? Ellos eran los ¿cómo se llama? Los que lograron entender la vida de Jesús y proclamar sus enseñanzas, sus verdades, sus hechos, sus milagros, todo lo que Jesús hizo. Inciso B dice, los primeros escritos sobre la doctrina del Señor son algunas cartas de San Pablo. Estábamos en los años 40, bueno, yo les dije 50 hace un momento, pero es que es muy difícil datar o poner el origen de las cartas de San Pablo. Muchas personas dirían, ¿cómo que se escribieron primero las cartas de San Pablo y luego los evangelios? Claro, así fue, porque San Pablo tenía a la mano la vida de Jesús, no necesitaba narrar la vida por escrito, porque lo que las cartas de San Pablo son amonestaciones, son animar al pueblo, regañarlos, invitarlos. Entonces, las cartas comienzan entre el año 40 y el año 50 a escribirse. De hecho, no podemos decir exactamente el año en el que se escribió un libro del Nuevo Testamento, mucho menos del Antiguo Testamento. No era como antes, como hoy, que se pone en la esquina 23 de febrero del año 2021, no tenemos eso. No existía esa manera de datar una carta. Se escribía así rápido y ahí te va y se acabó. Entonces, es muy importante ver todos estos datos tan interesantes. Bueno, dice, luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Esto es muy importante y muy interesante. Los apóstoles empezaron a ser viejitos y algunos empezaron a morir. Acuérdense que todos van a ser martirizados menos San Juan. San Juan lo van a recluir en una cárcel que se llama, en una isla de Patmos, allá por el Asia Menor, o Grecia, por ahí por Chipre. Entonces, o lo que hoy es Turquía. Los apóstoles empezaron a ser viejitos. Y aunque muchos discípulos de los apóstoles habían escuchado las predicaciones, nadie como ellos conoció a Jesús. Nadie. Bueno, la Virgen María, claro, ella sí. Pero nadie conoció a Jesús fuera de la Virgen María como los apóstoles. Entonces, yo creo que las personas alrededor de los apóstoles, que son sus discípulos o las comunidades donde ellos estaban, empezaron a ver la decadencia de ellos, empezaron a ver sus dificultades de salud o de moverse o de lucidez mental. Y los mismos discípulos y la gente les dijeron, pues, apóstol Mateo, apóstol Juan,
¿por qué no nos pone por escrito la vida de Jesús? ¿Por qué le estaban diciendo eso? Porque sabían que al morir los apóstoles iba a perder el tesoro de las verdades de Jesús, porque Jesús no dejó nada escrito. Entonces los apóstoles, algunos de ellos, vieron la necesidad de escribir, así es. Y gracias a eso tenemos los evangelios y tenemos otros documentos como el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles, etc. Entonces es muy interesante cómo se puso por escrito parte de la vida de Jesús, porque hay un evangelista, no me acuerdo si es San Lucas o San Juan, que comienza su evangelio diciendo, si se pusieran por escrito, o al final, no recuerdo, si se pusieran por escrito todos los hechos y acontecimientos de Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Bueno, no quiere decir que no cabrían en todos los libros en el mundo, sino lo que está diciendo el apóstol es que si se pusiera por escrito, o sea, hay muchas cosas más que no pusimos por aquí escritas, pero que sucedieron. O sea, nosotros a través de los evangelios conocemos una parte pequeñita de la vida de Jesús, que fue mucho más larga y mucho más rica en milagros, en hechos, en dichos, de lo que nosotros conocemos. Los evangelios es un resumen mínimo, chiquitito, de la vida de Jesús, ¿correcto? ¿Dónde se quedaron todos estos datos? Se perdieron entre la tradición. Bueno, algunos datos están en la Sagrada Tradición, en los primeros libros que no están en la Biblia, pero que fueron libros que anduvieron en ese tiempo también rodando y que han llegado hasta nuestros días. Esto es muy interesante, dice. Entonces, así dice, los apóstoles fueron poniendo por escrito, dice, y aquí viene algo muy importante, algo importantísimo, dice, se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús. Otros escritos, hay otros escritos sobre Jesús, poniendo falsas firmas, así es. ¿Cómo les diré? En aquel tiempo, pues proliferó el cristianismo demasiado, sobre todo en el siglo III, ya el cristianismo era muy fuerte en todo el Imperio Romano, ya no existe ningún apóstol, pero mucha gente, algunos medios fanáticos, otros con mucha buena voluntad, escribieron datos de la infancia de Jesús, de su adolescencia, de su adultez, y pusieron muchos otros datos raros, fuera de toda realidad, sin estar presentes los apóstoles, sin tener una certeza de lo que estaba escrito ahí, y pusieron por escrito cosas, y como ellos eran cualquier persona que andaba por el mundo, dijeron, bueno, pues yo le voy a poner a este libro que yo escribí, Evangelio según Santo Tomás, Evangelio según San Pedro. Entonces hubo muchos documentos, muchos libros que tenían datos equivocados o no certeros no quiere decir que no sean ciertos, no hay certeza, con firmas falsas, o sea, ponían un autor que no era. Eso hacían, ¿no? Evangelio según María Magdalena. Yo me acuerdo, hace poco vi en National Geographic, ya ven esos temas amarillistas que dicen Evangelio prohibido de Judas, ¿verdad? Bueno, primero que nada no está prohibido porque la iglesia no lo prohíbe, al contrario, la iglesia es la que lo custodia. Es un evangelio que dicen que era del evangelista San Judas, pero no lo pudo haber escrito San Judas porque data del siglo III. Entonces, San Judas no vivió 300 años, no pasó de vivir 60 años o 40 más o menos. Así que no podemos decir que ese evangelio sea de Judas. Por lo tanto, la iglesia lo desecha como parte del Nuevo Testamento, porque dice, no, esto es muy moderno, no es del tiempo apostólico. O sea, una cosa que la iglesia hizo también para fijarse en los libros que aceptó como inspirados, no en todos, porque hay otro, es que estuvieran escritos antes del año 100, o sea, antes de que murieran todos los apóstoles. El último apóstol, que es Juan, el último en morir, se dice que murió entre el año 90 y 100 después de Cristo, o sea, 70 años después de que Cristo muere San Juan en la isla de Patmos. Entonces, ese fue un dato muy importante, datar los libros, la fecha en la que fueron escritos. Si era del siglo I, entonces tenía muchas posibilidades de que fuera de un apóstol. El problema es que los apóstoles no ponían quién era el autor, o algunas veces lo ponen, pero no lo ponen bien. Entonces fue todo un verdadero problema para los hombres de entonces. Entonces yo les invito, hermanos, a que seamos muy objetivos y muy cuidadosos. O sea, ¿hubo otros libros que se escribieron? Sí. ¿Y por qué no están en la Biblia? Bueno, por varias razones.
firmas falsas, tiempos muy posteriores, siglo III, incluso hay documentos del siglo V que se dicen ser evangelios cuando pues, ni esperanzas que estuvieran los apóstoles. Otra razón es porque no coinciden en nada con los datos del primer siglo. Otro es que son datos muy equívocos, muy poco sustentables, poco reales, no coinciden en nada con los otros 4 evangelios. Y también otro dato importante pues es la fecha, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Dónde se escribió? También es muy importante saber eso, dónde se escribió ese documento. Bueno, aquí dice, la Iglesia entonces definió el canon como hemos dicho. El primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona, allí está, en el año 393, Hipona, donde era obispo San Agustín, un grandísimo padre y doctor de la Iglesia. Y fue definido en el Concilio de Trento, en el año de 1546. 1000 años después, poquito más de 1000, la Iglesia define como único y de manera oficial el canon del Nuevo Testamento así como lo tenemos, con esos 29 libros. Así que, hermanos, es tan interesante la historia de la Iglesia, la historia de la Biblia, que tiene muchísimo que ver con nuestra Iglesia católica. Van de la mano la Iglesia y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hagan de cuenta que es la historia de la Iglesia católica. Y la Iglesia católica es la custodia. Aunque lo usan los hermanos separados y dicen que ellos son los verdaderos, y bueno, esos pleitos que ya me tienen hasta acá. Por favor, hermanos separados que están viendo estas lecciones, vamos a la verdad, estudiemos la verdad y seamos objetivos, abiertos, abran el corazón, no se cierren de la mente y verán qué hermoso es ver que hay una sola iglesia, la católica. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 19, los libros inspirados del Nuevo Testamento. Quiero decirles que a las personas que vieron este video y que no han visto las lecciones anteriores, por favor, se lo suplico, vayan a la lección donde se quedaron. No vean lecciones que no han visto antes, por favor, lección 1, 2, 3, 4, 5. Todo por orden, porque si se brincan una, no van a entender la siguiente. Por favor, mucho cuidado en esto. Hay que tener un libro, la Biblia y una libreta, un cuaderno para escribir notas, entender y comprender. Padre, habla muy rápido, vuelva a ver el video y póngale pause cuando no le entienda al Padre Arturo, y así lo va a poder disfrutar esta lección mucho como yo la disfruto, porque recuerdo mis clases del seminario, estoy emocionado, yo también me emociono. Bueno, pues muchas gracias por los que le dan me gusta, por los que se suscriben a mi canal, por sus buenos comentarios, eso me anima a mí mucho a seguir adelante, y por las críticas constructivas que hacen. Las personas agresivas y groseras, que Dios los bendiga. Gracias a los que me mandan un comentario para crecer. Si nos falta el audio, si hay que mejorar algo, pues lo podemos hacer con todo gusto, siempre y cuando esté a nuestro alcance. Nos vemos muy pronto, ya vamos para la lección 20. ¿Verdad que está bien interesante? ¿Cómo se sienten al aprender todo esto alrededor de la Biblia? Muy bien, yo creo. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los acompañe hasta donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.